¿Qué tal? Bendiciones. Quiero hablarles en esta oportunidad acerca de un tema que me ha estado inquietando en los últimos tiempos, aunque esta temática no es nueva dentro de la iglesia. Tiene muchos años enseñándose y predicándose en muchas iglesias en todo el mundo, pero en estos tiempos se ha acrecentado. Digo, esta enseñanza, esta doctrina se ha acrecentado dentro de la iglesia, se ha propagado dentro de la iglesia, trayendo en algún punto quizás confusión en la mente y en el corazón de muchas personas. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando acerca de maldiciones hereditarias, maldiciones ancestrales. Estoy hablando acerca de ataduras hereditarias. Justamente acerca de eso estoy hablando. En lo personal, yo creo en lo que la Biblia me enseña y, para serles sincero, yo no encuentro en la Biblia mucho acerca del tema, pero esta doctrina se ha propagado dentro de las iglesias y se enseña justamente esto, acerca de las maldiciones hereditarias, acerca de las ataduras ancestrales. Cuando vamos a la Biblia, cuando vamos a la Escritura, no encontramos mucho acerca de este tema. Entonces, la pregunta de fondo es, ¿hasta qué punto supuestamente las maldiciones hereditarias, las maldiciones ancestrales, pueden pesar sobre nosotros y sobre nuestras familias o nuestros hijos en el futuro? ¿Hasta qué punto esos pecados, los pecados de nuestros antepasados, estamos hablando del árbol genealógico, pueden pesar sobre nosotros que somos hijos o sobre nuestros nietos? Ese es el punto de inflexión con respecto a este tema, porque justamente esa es la base o el fundamento de aquellos que enseñan acerca de maldiciones generacionales. Ellos dicen que los pecados de nuestros ancestros tienen algún tipo de influencia y de poder sobre nosotros. Bien, cuando vamos a la Biblia, les decía, en lo personal yo no encuentro muchas evidencias acerca de este tema. Jesús no habló acerca de maldiciones hereditarias, Él no habló acerca de maldiciones generacionales, y yo les invito a leer la Biblia, a investigar la Biblia, para ver de alguna manera a través de la Escritura, a través de la Biblia, si Jesús habló acerca de ese tema o si Jesús insinuó acerca de esta doctrina que se está enseñando y se está predicando en muchas iglesias. Los apóstoles no hablaron acerca de este asunto. El apóstol Pablo escribió 14 cartas del Nuevo Testamento y no habla acerca de este asunto. En ningún momento el apóstol Pablo habló acerca de maldiciones ancestrales, de ataduras generacionales. El apóstol Pablo nunca habló acerca de eso. En todo caso, el apóstol Pablo siempre resaltó la obra de la cruz y el poder de Cristo para librarnos de todo pecado y de toda atadura. El apóstol Pablo supo decir que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. No hay nada en el Nuevo Testamento, ni de parte de Jesús, ni de parte de los apóstoles, ni de parte del apóstol Pablo, que nos hable acerca de este tema. Maldiciones generacionales, maldiciones hereditarias. Ahora, cuando vamos al Antiguo Testamento, encontramos en el Antiguo Testamento no más que 4 o 5 versículos que nos hablan acerca de este tema. Hay un texto muy conocido en Éxodo capítulo 20, verso 5, en donde se habla acerca de este asunto y se dice que Dios iba a visitar la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Pero luego dice que Dios hace misericordia a millares. Esa palabra millares significa 1000 generaciones. Y yo quiero hablarles un poquitito
acerca de esto. En primer lugar, ese versículo, al igual que otros versículos muy parecidos a ese de Éxodo 20, verso 5, nos habla acerca de la misericordia y la compasión de Dios. Esa es la intención, resaltar la misericordia y la compasión de Dios sobre, en ese caso, sobre su juicio, sobre su ira por causa del pecado. Por alguna razón se habla mucho más acerca de lo negativo que de lo positivo del texto, que es la misericordia de Jehová. Se habla acerca de lo negativo, el juicio, la ira de Jehová hasta la tercera y cuarta generación. En segundo lugar, cuando leemos ese texto, podemos ver que no es Satanás, el diablo, quien maldice. Es Dios quien maldice, porque dice que Dios visita la maldad. Es Dios quien lo hacía en su momento, y si lo hacía, es Dios, pero no es el diablo. Digo esto porque parte de la doctrina de las maldiciones hereditarias tiene que ver con esto, justamente con adjudicarle al diablo esas maldiciones, a Satanás esas maldiciones, a los demonios esas maldiciones hereditarias sobre nosotros que somos hijos y sobre nuestros nietos también. Entonces, cuando leemos el texto es claro, es Dios quien visita la maldad, no es el diablo quien maldice a las generaciones. Entonces, ahí podemos ver dos cosas importantes. Una, el texto resalta la misericordia y la compasión de Dios. Dos, no es Satanás quien maldice, es Dios quien maldice directamente. Dios quien lo hacía en el Antiguo Testamento, y como dije hace un momento, y si lo hacía, porque cuando vamos al Antiguo Testamento tampoco hay muchas evidencias acerca de este asunto. En algún momento Jesús caminaba con sus discípulos, dice la Biblia, y encontraron a un ciego. Entonces la pregunta de los discípulos fue la siguiente: Señor, Maestro, ¿quién pecó? Dice, él, o sea, el ciego, para haber nacido ciego, o pecaron sus padres. Jesús entonces les dice, él no pecó, era imposible que el ciego hubiese pecado en el vientre de su madre para haber nacido ciego. Y sus padres tampoco pecaron. O sea, él no es ciego porque sus padres pecaron. Él es ciego porque Dios lo permitió para que hoy todos vean en él su gloria. Y de hecho fue así porque el Señor sanó a aquel ciego. Bueno, en fin, esta doctrina se ha propagado dentro de las iglesias hasta el punto de pensar que ciertos problemas congénitos en una persona, como síndrome de Down o algún retraso madurativo, tiene que ver con alguna maldición ancestral, con alguna maldición hereditaria. Ese hombre era ciego y no era ciego por causa de una maldición ancestral. No era ciego por los pecados de sus padres porque sus padres no habían pecado. Él tampoco había pecado. Digo esto porque hemos llegado al punto de relacionar problemas congénitos, problemas que tienen que ver con la genética en una persona, con maldiciones hereditarias, con maldiciones ancestrales. Tus hijos son una bendición, hayan nacido como hayan nacido, son una bendición y no son una maldición ancestral, no son una maldición hereditaria. Entonces, yo no encuentro en la Biblia mucho acerca de este tema. Escuche esto. Ezequiel capítulo 18, verso 1, verso 2. Jeremías capítulo 30, versículo 31. Dios es claro, Dios le habla al pueblo de Israel y los exhorta con respecto a este tema y les dice que no se diga más en Israel, que era su pueblo, en Israel, este dicho o este refrán: los padres comieron las uvas agrias y sus hijos, o los dientes de sus hijos, llevaron la dentera. Porque dice el Señor en Ezequiel capítulo 18, verso 1 y verso 2,
que cada cual será responsable por su pecado y por su maldad delante del Señor, porque los caminos del Señor son justos. Y que no se diga más ese refrán. La gente pensaba lo mismo en aquel entonces, que los pecados de los padres repercutían sobre sus hijos y sobre sus generaciones. Escuche, amigo, escuche, amiga, hermano, hermana, usted tiene todo el derecho a creer en lo que usted quiera. Yo le digo algo, y se lo digo con toda humildad. Dice la Biblia que Cristo murió en la cruz, siendo bendito, para que usted, que era maldito, sea bendecido a través de la obra del Calvario. No hay maldición hereditaria que pueda pesar sobre usted. Los pecados de su abuelo, los pecados de su bisabuelo, los pecados de su tartarabuelo no tienen influencia sobre su vida, porque Cristo entró en su corazón, perdonó sus pecados y cambió su existencia. Se cortó toda maldición. Dice la Biblia que si el Hijo de Dios os tocare, seremos realmente libres. Dice la Escritura que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Y si usted en algún punto se siente atado y cree que hay una maldición que pesa sobre usted, pregúntese hasta qué punto entonces usted conoció a Dios y le entregó el dominio y el gobierno de su vida al Señor. Para serle sincero y para ir cerrando este tema, la pregunta de fondo es, ¿y entonces por qué muchas personas, escuche esto, hay una maldición y esa maldición se llama pecado y el pecado trae consecuencias? Escuche lo siguiente, usted al igual que yo es un ser humano imperfecto y tenemos una lucha con nuestra naturaleza, con esta naturaleza caída. La lucha está hasta que el Señor venga. Tenemos que luchar por agradarlo, por obedecerlo. Él nos dejó el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos fortalezca y nos dé poder. Entonces, encontramos, por supuesto, en la Escritura evidencia de que si las cosas nos van mal en algún punto, porque esta naturaleza nos está dominando y porque el pecado quizás en algún punto entró en nuestras vidas, pero no justamente porque pese sobre usted una maldición generacional y usted esté siendo afectado por los pecados de su abuelo. Que Dios te bendiga y espero que este video te sea de mucha bendición.